¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga, Dios les bendiga. Me gustó lo que dijo el pastor acerca de si tienes un hijo que se ha alejado de los caminos de Dios. Qué importante, hermano, es orar y ayunar. Dice la Escritura, hermano, que hay un género que no sale ¿sin qué? Sin ayuno y oración. Quizá debo explicar un poco acerca de esto, hermanos. Este fue el año número 13. El año número 13 que comenzamos cada año, desde el primer día de enero, los 31 días de enero, luego los 9 días, los primeros 9 días de febrero. Y esos son los 40 días. Y llegué aquí el lunes, el día 10 de febrero. Entonces la hermana Oli tenía un caldo. No recuerdo cómo se llama el tipo de caldo. Disculpe, hermana. Tapeño. Jalapeño. Ok. Algo. Por ahí. Wow. Tremendo. Eso estuvo bueno, muy bueno. Pero debo explicarte, hermano, que hace 13 años, la primera vez que ayuné 40 días consecutivos, no era una meta ayunar 40 días, pero estábamos perdiendo una batalla con nuestra hija. Dios nos ha dado 3 hijos y una hija. Y estábamos en medio de una batalla muy fuerte para tratar de recuperar el corazón de ella. Y comencé a orar 1 día, 2 días, 3 días, 7 días, 15 días, 20 días. Y lo interesante es que nada estaba sucediendo para cambiar el corazón de ella. Pero lo que estaba sucediendo, hermano, es que Dios me estaba enseñando los errores que yo había cometido que causaron que ella estuviera en esa condición. Entonces yo estaba ayunando y orando para que el Señor se manifestara en la vida de ella. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que el que terminó cambiado fui yo. Terminamos esos 40 días y nada había sucedido en cuanto a la vida de ella, pero mucho había sucedido en cuanto a mi propia vida. Y gracias a Dios fue un par de meses después que Dios nos dio una tremenda victoria en cuanto a la vida de ella, el corazón de ella, y es una tremenda sierva de Dios en esta. Mi esposa, hermanos, cada día del mes que marca el nacimiento de uno de nuestros hijos. Por ejemplo, mi hijo mayor, nosotros lo adoptamos el día 7 de julio. Entonces, cada día 7, cada mes, el día 7, son 24 horas de ayuno y oración en la vida de mi güera por ese hijo. Mi hija nació el 17 de febrero. Ya va a ser su cumpleaños, si quieres mandarle algo. Y cada 17 de cada mes, no solo el 17 de febrero, no, 17 de enero, de febrero, de marzo, los 12 meses, cada día 17, la güera está en 24 horas de ayuno y oración por nuestra hija. Benaía, el que se va a casar el día 22, el próximo sábado, nació el 23 de abril.
cada día 23, ella está orando y ayunando por ese hijo. Y el último, David, es el que va a graduar en mayo del colegio bíblico y va rumbo a Estonia, un país que colinda con Rusia. Ese es el campo misionero donde Dios lo ha llamado. Y él nació, no me acuerdo cuándo nació, no es cierto, nació el 31 de diciembre. Y cada último día de cada mes, ella está ayunando y orando por ese hijo. No es fácil criar hijos. Ok, una vez más, no es fácil criar hijos. Si tú piensas que lo más difícil de criar hijos es calzarlos, alimentarlos, darles una educación, eso es fácil. Velar por sus almas, luchar por sus almas. Estaba allí sentado junto a la mesa de Biblias y libros y pasó una parejita y la hermana parecía que ya tenía unos 13 meses de embarazo. Le dije, hermana, ¿es el primero? Dice, sí. Oh, yo quisiera haber sabido lo que aprendí después. Hubiera querido saberlo cuando Dios nos dio nuestro primer hijo. Tú tienes ventajas que el pastor Ávila no tuvo. Amén. Tú tienes ventajas que el pastor Galván no tuvo. Eres una pareja joven, apenas comenzando a despegar en cuanto a tu familia. Sé un hacedor de lo que te estamos aconsejando. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta noche vamos a continuar con lo que hemos estado hablando. Si Jehová no edifica la casa, ¿qué dice, hermano? En vano. Es en vano. Todo se va a venir abajo. Necesitamos el diseño de Dios. Necesitamos nosotros el cimiento de la persona de Cristo, el cimiento de la palabra del Señor, aplicándola a nuestra vida. No basta sin ser un oidor de la palabra, necesitamos ser hacedores de la palabra. Y luego, hermanos, la piedra preciosa, la piedra aprobada, la piedra estable, la piedra angular, es la primer pieza que se ve sobre la superficie del cimiento. El cimiento está escondido bajo tierra y lo primero que se ve de la estructura es esa piedra angular y de allí se traza todo. Todo ángulo, todo nivel de allí sale de esa piedra y tristemente Hechos 4 nos habla de que esa piedra preciosa, esa piedra angular, esa piedra estable ha sido rechazada y queremos construir un hogar sin la piedra angular. Por eso está todo torcido, todo desanivelado, todo descuadrado. Cada decisión, hermano, que tomamos debe cuadrar con la persona y la palabra de Cristo. Si no es así, va a haber serios problemas. Y terminábamos anoche, hermano, en el libro de Proverbios. La sabiduría edificó su casa, labró. ¿Cuántas? 7 columnas. Y esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a hablar solamente de una de esas columnas.
Ahora, por favor, no vengas después del culto y me digas, pastor, ¿cuáles son las otras 6? Esas te las voy a predicar en el milenio. O en otra ocasión que vengamos. Pero te voy a dar una de esas columnas. Ve por favor, hermano, a la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Hablaré esta tarde, hermano, de la columna de la motivación. ¿Qué es lo que nos motiva en nuestra vida cristiana? ¿Qué es lo que nos motiva, hermano, a seguir adelante, fieles en el matrimonio, cuando hay fuertes problemas, cuando hay fuertes tormentas? Hay un libro allí en la mesa, hermano, que poco se vende. Habla acerca de superando la traición en el matrimonio. Ahora, no se vende ese libro no porque familias no han pasado por traición, no están luchando con la traición, sino simplemente porque nos da pena que alguien nos vea comprando ese libro que indica que estamos luchando con algo triste en nuestro matrimonio. ¿Qué nos motiva a no separarnos, a no divorciarnos, a no abandonar a nuestros hijos como nuestro padre nos abandonó a nosotros? No abandonar nuestro matrimonio como nuestra madre abandonó su matrimonio. Ellos no conocían de Cristo. Tú y yo sí conocemos de Cristo. Por lo cual, hermano, en nosotros debería haber una motivación que perdura, pase lo que pase. Y esa motivación la encontramos aquí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Nota por favor qué dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos da testimonio de esa motivación. Y dice él, versículo 14, ¿estamos ahí, hermano? Porque el amor, ¿qué dice, hermano? De Cristo. El amor de Cristo nos constriñe. Solamente esa frase, hermano, el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra constriñe quiere decir, hermano, cautivar. El amor de Cristo, dice el apóstol Pablo, me ha cautivado. El amor de Cristo me ha impulsado. Cuando tú lees, hermano, la vida del apóstol Pablo y comparas tú la vida del apóstol Pablo con la vida de cualquier otro de los apóstoles, Pablo, hermano, desde que él se convirtió, cuando el Señor Jesucristo manda a Ananías a casa de donde se está hospedando Saulo de Tarso, él le dice a Ananías, ve, ora por él, y le dice, porque instrumento útil me es este. Él, dijo el Señor desde el inicio, dijo, le es necesario padecer mucho, como ningún otro de los apóstoles.
Y no obstante ser apedreado, no obstante naufragios, no obstante hambres, no obstante azotes, no obstante cárceles, Pastor nunca se echó para atrás. Y uno dice, ¿qué es la motivación de ese hombre? ¿Qué es la columna de motivación de ese hombre que nunca se echó para atrás? Demas me ha desamparado, no se echó para atrás. Lo meten al calabozo de más adentro y está orando, está cantando, está predicando. ¿Qué lo motiva después de haber sido maltratado y azotado? Dice aquí que el secreto es el amor de Cristo. Padre, te ruego, Señor, en esta noche, que tú me ayudes. Que tú me ayudes, Señor, para ayudar a cada familia, a cada matrimonio que está aquí, que están escuchando, Señor, la transmisión o después estarán escuchando alguna grabación. Dame claridad en mi mente, dame claridad en mis expresiones, Padre. Y ruego, Señor, que cualquier cosa que en mí que estorbará, que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé su ayuda y su bendición, quítalo, Señor, y bórralo, te ruego. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Nota por favor, hermano, que el apóstol Pablo no habla acerca de su amor por Cristo. Él habla acerca del amor de Cristo. ¿Ves? El amor del hombre no es confiable. ¿Cómo te llamas, hermano? Francisco. Te voy a poner en curva, Francisco. ¿Qué tiempo llevan casados? Ok, él no sabe, pero ella sí. Yo le pregunté a él, ella contesta porque ella sabe que él no sabe. 17 años. Hace 17 años, Francisco, ¿cómo te llamas? Soledad. Hace 17 años, hace 17 años cuando se casaron, ¿tú la amabas? Sí. Ok. Le vamos a creer. Le vamos a creer. Ahora, escucha bien esto, hermano. Después de 17 años, ¿le amas más o le amas menos? Más. ¿Escuchaste eso? Francisco, hermano, acaba de dar testimonio de algo que es sumamente importante. El amor del hombre por cualquier persona, incluyendo su esposa y Dios, no es confiable. Pastor, espérame, acaba de decir él que él ama a Soledad más que hace 17 años. Ahora, lo que eso indica, hermano, es que el amor del hombre no es seguro. Si el hombre tiene la capacidad de amar más, entonces tiene la capacidad de amar menos. El amor del hombre es fluctuante. El amor de Dios no. Si tú cometieras contra mí
los pecados que hoy cometiste contra Dios afectaría nuestra comunión. Pero los pecados que tú y yo cometimos hoy o ayer, para nada cambian el amor de Dios por ti. Él no te ama menos después de lo que tú y yo hemos hecho. Y Él no te ama más porque eres un buen ganador de almas, o porque tocas violín o trompeta o piano o cantas o hagas lo que o prediques. El amor de Dios es perfecto. Cuando el ser humano llega a entender la hermosura, la seguridad del amor de Dios, escucha, hermano, esa es una motivación que nunca nos va a permitir echarnos para atrás. Si lo único que te mantiene en tu matrimonio es tu amor por tu esposo, tu amor por tu esposa, llegarán momentos, hermano, en que vas a dudar, vas a cuestionar y te vas a echar para atrás. Pero si tu motivación de ser fiel a tu matrimonio y a tu familia es el amor de Cristo, no hay terreno más seguro. Déjame darte un ejemplo, hermano, de esto en la vida de una de las iglesias más halagadas en la Escritura. Vea Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Nota por favor, hermano, el último versículo que el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo a escribir a esta preciosa iglesia. Efesios 6. No estamos hablando de la iglesia en la Odisea, no estamos hablando de la iglesia en Corinto, no estamos hablando de la iglesia en Colosas o otras iglesias con fuertes problemas. No, esta es una de las iglesias, hermano, ejemplares. Y escucha el último versículo, dice la Escritura: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Nota por favor cómo la membresía de la iglesia en Éfeso amaba al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo amaban, hermano? Con amor inalterable. Nada podía suceder en la vida de los hermanos en la iglesia en Éfeso que alterara, que cambiara el amor que ellos tenían para Dios. Qué tremendo halago. Llueva, haga frío, haga calor, sea domingo en la mañana, sea miércoles en la noche, los hermanitos de la iglesia en Éfeso, hermano, estaban al pie del cañón. Amén. Escucha, hermano, porque amaban a Dios con un amor inalterable. Dices tú, pastor, pero nos acaba de decir que el amor del hombre no es confiable. Y aquí la Biblia dice que ellos amaban a Dios con un amor inalterable. Bueno, en esa época de sus vidas amaban a Dios con un amor inalterable. Unos años después, hermano, a la iglesia en Éfeso se les escribe otra carta. No, pastor, en la Biblia nada más hay una carta a los Efesios. No, hay dos.
La otra carta, hermano, es una cartita, es una notita. En Apocalipsis capítulo 2. Esa carta no la escribe el apóstol Pablo, esa carta la escribe el mismo Señor Jesucristo. Sí, ¿recuerdas? Y dentro de esa carta, escucha las palabras que el Señor Jesucristo escribe. Pero tengo contra ti que has dejado. ¿Qué cosa? El amor inalterable. El amor inalterable, hermano, de Efesios 6:24, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, versículo 5, el amor inalterable ha sido abandonado. Pero el amor de Cristo sigue siendo el mismo por los hermanos de la Iglesia Bautista Fundamental de Efesios. Amén, eran bautistas fundamentales. Amén. Gloria a Dios. Así es. El amor de Dios nunca cambia. Amén. Entonces, hermano, cuando captamos nosotros eso, el amor de Cristo, y establecemos esa columna en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, escúchame, hermano, transformará completamente tu cristianismo. Esta noche lo que quiero hacer, hermano, es mostrarte a una familia en la Escritura y cómo una visión clara del amor de Cristo transformó completamente al esposo, a la esposa, a los hijos y a los familiares. Amén. Probablemente nunca has escuchado de esta familia. Está bien. Pero que Dios te ayude, hermano, hermana, a nunca olvidarte de esa familia. Que sean un patrón en tu vida. Una inspiración. Anota los pasajes y cuando estés tú en medio de una lucha, regresa a estudiar la vida de esta familia. Ok, vamos a comenzar la transformación de la familia que ha sido constreñida, cautivada, impulsada, controlada por el amor de Cristo. La primera mención de ellos se encuentra en Mateo 27. Mateo 27. Pastor, si está en el Nuevo Testamento, yo ya he escuchado de esa familia. Bueno, vamos a ver. Mateo 27. Sí, estamos ahí, hermano. Voy a comenzar a leer en el versículo 32. Para cuando llegamos al versículo 32, hermano, ya el Señor Jesucristo fue arrestado.
Ya el Señor Jesucristo sudó gotas de sangre. Ya el Señor Jesucristo ha sido traicionado por 30 piezas de plata. Ya el Señor Jesucristo ha sido negado 3 veces por el apóstol Pedro. Ya el Señor Jesucristo ha sido abandonado por todos los apóstoles. Ya el Señor Jesucristo, a la altura de lo que vamos a comenzar a leer, Él ha sido juzgado, acusado falsamente y ha sido sentenciado a morir. Y están a punto de salir del pretorio rumbo a un lugar llamado el Monte de la Calavera. Escucha, hermano, lo que nos relata Mateo 27, versículo 32. Dice: cuando salían de donde fue el juicio, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este, ¿qué dice la Escritura? Léelo, voz fuerte. ¿Qué dice? A este, ¿qué, hermano? Obligaron a que llevase la cruz. No, nota por favor, la primera mención de Simón de Cirene, hermano, no es una mención halagadora. No, nos dice aquí la Escritura, hermano, que lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Si esta multitud, hermano, que está aquí en esta noche, hubiésemos estado allí el día que el Señor salió del pretorio rumbo al Calvario, y si un soldado romano hubiese preguntado: ¿alguien aquí quisiera llevar la cruz de Jesús?, hermanos, sobrarían manos que se levantarían en alto. Espero que sobrarían manos. Pero la mano de Simón de Cirene no se levantó en alto. No, a él, dice la Escritura, a él, ¿qué, hermano? Lo obligaron. Simón de Cirene, hermano, no conocía a Jesús. Simón de Cirene se acercó allí al escándalo como cualquier otro curioso a ver qué estaba sucediendo, y cuando se acercó allí y vio que la gente, hermano, estaba tratando a este hombre Jesús de una manera tan despectiva, con tanto odio, y eso le llamó a él la atención, y de repente un soldado romano lo señala a él y le dice: tú vas a llevar la cruz. Había una ley romana, hermano. Jesús la menciona. Si un soldado te pide, dijo el Señor Jesucristo, llevar una carga, 1 milla, dijo el Señor, llévala 2. El gobierno romano le había dado la autoridad a todo soldado de imponer, de exigir a cualquier persona llevar una carga obligadamente. Pastor, ¿qué si se resiste? Una de 3 cosas suceden. Número 1, es multado. Número 2, es azotado. Número 3, es apresado. Ahora, no quieres ser multado, no quieres ser azotado, no quieres ser apresado, entonces llevas la carga. 1 milla. Y Simón fue obligado. Cuando la vida cristiana, hermano, es por pura obligación,
Ese cristianismo nunca impacta a nadie. ¿Ves? Hay personas que han estado aquí lunes, martes, miércoles porque tu esposa te trajo. Si no, no estuvieras aquí. Hay jóvenes, hay señoritas aquí que tú no estuvieras aquí voluntariamente. Tú viniste porque te amenazaron. Y la razón que el cristianismo en tu vida es una mera obligación es porque aún no has sido constreñido, cautivado por el amor de Cristo. Si Simón de Cirene hubiese conocido el amor de Cristo, escúchame hermano, no lo hubieran tenido que obligar. Amén. Observa por favor conmigo lo que dice Lucas de este mismo hombre. Lucas capítulo 23. La misma historia. Lucas 23, versículo 26. Dice la escritura, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene. Escucha lo que añade Lucas. Lucas nos dice de dónde venía Simón cuando se acercó allí al escándalo. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo. Y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Simón de Cirene no era un empresario. Simón de Cirene no era una persona, hermano, muy prudente. Simón de Cirene era un simple campesino. Venía del campo. ¿Alguien recuerda, hermano, qué hora era cuando salen del pretorio rumbo al monte de la Calavera? Nadie. Eran aproximadamente las 9 de la mañana. Si tú en alguna ocasión fuiste un campesino, o tu padre fue un campesino, o tus abuelos fueron campesinos, escúchame hermano, ningún campesino quiere terminar su jornada de trabajo a las 9 de la mañana. La jornada de un campesino típico en tiempos bíblicos era de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde para ganarse un denario. Y ese día, por razones que el Espíritu Santo no nos detalla, no hubo chamba. 1 hora y media, 2 horas y lo mandaron para la casa. Alguien que trabaja en el campo, hermano, no tiene ahorros como depende de cada día de trabajo. Sin duda, Simón de Cirene, hermano, viene preocupado. ¿Cómo le voy a hacer? Déjame explicarte dónde era Cirene. Cuando llegues a casa, no lo hagas aquí. Por favor, no lo hagas aquí. Pero cuando llegues a casa, en tu Biblia, hermano, hay unos mapas atrás. Y hay varios mapas. Mira, aquel amigo no está haciendo caso, ya está buscando los mapas. Así son los bautistas. Déjame explicarte, hermano. Si aquí estuviera un mapa de la tierra prometida, entonces a un lado, a tu lado derecho, está el río Jordán.
Al lado izquierdo, hermano, está el mar Mediterráneo, y en medio del mar y del río Jordán, allí está la tierra que fluye leche y miel. Hacia el sur, hermano, está el desierto que atravesaron los hebreos 40 años en ese desierto. Sigues tú hacia el sur y hacia el oeste y llegas a Egipto, donde el pueblo de Israel pasó 400 años como esclavos en Egipto. ¿Me estás siguiendo, hermano? Continúas hacia el oeste de Egipto y ahora vas a llegar a África. Y en la parte norte de África, junto al mar, está este lugarcito llamado Cirene. De Cirene a Jerusalén son más o menos 1800 kilómetros. Allá en África, hermano, a Simón le llegó la noticia de que había un lugar, 1800 kilómetros de distancia, donde se barrían los dólares. Una tierra que fluye leche y miel. Y dejó su esposa, dejó sus hijos, dejó sus familiares y se aventuró y atravesó la migra de Egipto y los ríos de Egipto, el desierto y finalmente, hermano, llega a la tierra que fluye leche y miel a chambear, a ganar lana. Ese es Simón de Cirene. Y ese día no hubo chamba. Pareciera ser que cuando los problemas, hermano, más pesan sobre nosotros, es cuando Dios está preparando el corazón para que le busquemos a Él. Amén. Entonces cuando aquel soldado romano, cuando aquel centurión lo señala a Simón y le dice: tú vas a llevar la cruz, Lucas dice, hermano, que pusieron sobre él la cruz y la llevó, escucha esto, hermano, tras Jesús. En otras palabras, hermano, Jesús iba por delante y Simón de Cirene va por detrás, y él va viendo todo lo que está sucediendo. Él ve cuando lo puñetean, él ve cuando lo escupen, él escucha cuando lo maldicen, él ve cómo, hermano, hacen escarnio, todo lo que sucede camino al Calvario. Simón de Cirene, hermano, está en primera fila. Él escucha cómo los otros dos malhechores responden, pero cómo Jesús no responde. Llega al lugar de la calavera, hermano, y deja allí aquel madero que a él le tocó llevar. A él lo obligaron a llevar, hermano. Y ahora allí él ve toda la escena cuando lo enclavan a aquella cruz, cuando levantan aquella cruz, cuando él dice: perdónalos. Él escucha cuando él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él está allí, hermano, cuando la tierra comienza a temblar y el sol se oscurece. Él está allí cuando él dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y todo esto, hermano, le da a él una visión clara del amor de Cristo.
Después de ese día, él se regresa 1800 kilómetros a ir a hablarle a su esposa y a sus hijos y a sus parientes del amor de Cristo. Y se los gana. Dice tu pastor, ¿cómo sabe usted eso? Leyendo la Biblia. Es increíble, hermano, cuánto aprendes si lees la Biblia. Ve al libro de Marcos, hermano. Ve al libro de Marcos. Nota por favor el relato según Marcos, capítulo 15. Ahora, escúchame, hermano, antes de leer, este trasfondo que te voy a dar de Marcos es sumamente importante. Ok, escucha, hermano. Marcos es el evangelio. Marcos es el último evangelio que se escribió. Cuando los otros evangelios fueron escritos, Mateo, Lucas, Juan, Marcos era un jovencito. Marcos es el sobrino de Bernabé. ¿Recuerdas cuando Pedro está encarcelado y la iglesia está haciendo oración y Pedro es librado de la cárcel y llega golpeando la puerta? La oración se estaba llevando a cabo en casa de los padres de Marcos. Capítulos después el tío Bernabé se lo lleva en un viaje misionero y a medio camino se echa para atrás. ¿Por qué se echó para atrás, pastor? Porque era bautista. Fundamental. Era un jovencito. Los demás ya han escrito sus evangelios. Marcos no. El evangelio de Marcos, hermano, fue escrito aproximadamente 22 años después de que Mateo y Lucas y Juan escribieron sus evangelios. La razón que te doy esta información, hermano, es porque Marcos va a contener datos que no existían cuando escribió Mateo 22 años antes, o Lucas o Juan. ¿Sí me explico, hermano? Ok. Marcos capítulo 15 versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene. Nota lo que añade Marcos 22 años después. Mateo no conocía esto, Lucas no conocía. Ellos sabían que se llamaba Simón de Cirene. Ellos sabían que venía del campo. Ellos sabían que lo obligaron, no lo hizo voluntariamente. Lo que ellos no sabían, hermano, es que él tenía dos hijos. Uno se llamaba Alejandro y el otro Rufo, que venía del campo y lo obligaron a que le llevase la cruz. Déjame hacerte una pregunta, hermano. ¿Por qué es que ahora, 22 años después, el mundo cristiano conoce quién es Rufo y quién es Alejandro? La única explicación, hermano, es que este hombre fue tan cautivado, tan impulsado con lo que vio del amor de Cristo, que ya no le importó
barrer dólares. Amén. Lo único que le interesó, hermano, es el alma eterna de su esposa, de sus hijos, de sus hermanos, de sus parientes. Es todo. No le importó volver a atravesar el desierto, volver a cruzar los ríos, volver a caminar 1800 kilómetros. El mensaje que llevaba, hermano, ameritaba cualquier esfuerzo. Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Hace un mes y medio, aproximadamente un mes y medio, me llamó un hermano, Joaquín Chicuate, de Los Mochis, Sinaloa. Un tiempo vivió en Sahuarita. Cuando él vivió allí en Sahuarita, teníamos, mi esposa y yo teníamos a Caleb y teníamos a Alexia. A Caleb lo adoptamos un poco después de que cumplimos 5 años de casado. Nos dimos cuenta que mi güera estaba embarazada el día de nuestro 7º aniversario y esa es nuestra hija. Entonces, entre nuestro hijo y nuestra hija hay 2 años y medio, más o menos, de diferencia. Pero entre mi hija y el próximo hijo nos dimos cuenta que estaba embarazada cuando ya llevábamos 14 años de casados. ¿Sí me explico, hermano? Y luego el menor, ese embarazo fue 11 meses después de que nació el tercero. Entonces este hermano Joaquín Chicuate me pregunta: pastor, ¿cómo están tus hijos? Él solo conocía a Caleb y a Alexia. Y me preguntó por ellos y le digo: ¿no recuerdas a los otros 2? Dicen: no sabía que tenían otros 2. Le dije: oh, sí, Dios nos bendijo con otros 2. Bueno, en ocasiones pensamos que es bendición y en otras pensamos. ¿Sí te gustó esa? Sí, ok. Se está riendo. Cuando Mateo y Lucas y Juan escriben, nadie conoce a Rufo, a Alejandro. Nadie conoce a Lucio. Nadie conoce la familia. Para cuando Marcos escribe, el cristianismo motivado por el amor de Cristo impacta. Algunos aquí ya llevas 15 años y no has podido ganar a tus padres, a tus hermanos, a tus tíos, a nadie. No quiero ofenderte, no quiero hacerte sentir mal. Lo que quiero que hagas es reflexiona qué tipo de cristianismo estás tú viviendo. Sí, sígueme por favor, hermano, al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 11. Hechos 11. Un amén me avisa que ya estás allí, hermano. Versículo 19. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos, ¿a causa de qué, hermano? ¿A causa de qué? De la persecución que hubo con motivo de Esteban.
Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero nota, hermano, estos amiguitos no le hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Estos eran de Samuel Esquivel. Solo a los judíos. Versículo 20, pero había entre ellos unos varones ¿de dónde, hermano? De Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los gentiles, a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Escucha, hermano, ¿dónde está Simón? ¿Dónde está Rufo? ¿Dónde está Alejandro? ¿Dónde está Lucio? ¿Dónde están, hermano? Escucha, ¿dónde están? Están entre los perseguidos. Pastor, ¿qué significa eso? Bueno, Pablo, el apóstol Pablo, le dice a los hermanos de Tesalónica: todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, no se oye. ¿Qué, hermano? ¿Usará falda larga? No. Todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús usará corbata. No. ¿Qué dijo? Todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. ¿Qué significa eso? Significa, hermano, que si no quieres vivir piadosamente, no tienes que preocuparte por la persecución. Escucha, cuando se desencadene una persecución, ni cuenta se van a dar que tú eres salvo. ¿Sí se oyó o no se oyó? Pero el devoto, el comprometido, el consagrado, ese va a padecer persecución. Mire, hermano, si hoy en día se desencadenara una persecución aquí en Monterrey, la gran mayoría de los que estamos aquí no tenemos que preocuparnos. A ti no te va a afectar. Dice tu pastor, usted a mí no me conoce. Usted no sabe qué tan comprometido estoy con Dios. Bueno, déjame hacerte esta pregunta. Hace 5 años se desencadenó el COVID. Y te dijeron: si vas a la iglesia, te vamos a multar. Si vas a la iglesia, te vamos a meter a la cárcel. Si vas a la iglesia, les vamos a quitar la propiedad. ¿Y qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Había esta multitud? El que quiere vivir piadosamente, no importa si es COVID, no importa si es la punta de una espada, no importa si te tienen encañonado, no importa. El que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y aquí vemos, hermano, a los de Cirene padeciendo persecución. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, hermano, que cuando estos amigos se convirtieron.
Y mientras todo el mundo, hermano, va hablándole solamente a los judíos, estos amigos ni judíos son, entonces ellos se llevan corte parejo. Y gran número creyó. Y escucha, hermano, se establece la Iglesia Bautista Fundamental de Antioquía. Escúchame, en caso de que no lo sepas, es la iglesia más importante en todo el Nuevo Testamento. No hay una iglesia más importante que la iglesia en Antioquía. Escucha, tú y yo estamos acostumbrados a pensar que el apóstol Pablo fue el primer misionero. No, hermano. Mira, aquí en Hechos 11 todavía no existe el apóstol Pablo. Es Saulo de Tarso y se acaba de convertir. Y él apenas es un recién convertido y los amigos de Cirene ya están plantando la primera iglesia en Antioquía. Le ganaron el tiro. Es la próxima vez que te diga tu maestro de instituto bíblico que Pablo fue el primer misionero, dile tú, mi Biblia dice que aún antes de que existiera el apóstol Pablo, ya Simón y Rufo y Alejandro y Lucio andaban ganando una gran multitud y estableciendo la iglesia en Antioquía. En medio de gran persecución. ¿Qué motiva a estos hombres? Escucha, hermano, el amor de Cristo. Cuando la iglesia en Jerusalén, hermanos, escucha lo que está sucediendo en Antioquía, nota por favor lo que pasa. Dice la escritura entonces, versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio, wow, la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Estás conmigo, hermano? Versículo 26. Y se congregaron allí todo un año espérame, hermano. Cuando llegó allí Simón y Rufo y Alejandro y Lucio, no había iglesia. Y ahora ya hay iglesia. Capítulo 13, hermano. Capítulo 13. Versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había allí, hermano? Profetas y maestros. ¿Quiénes eran? Bernabé. ¿Quién más, hermano? Simón. Dices tú, no, pastor, este no es Simón de Cirene, este es Simón, el que se llamaba, ¿cómo, hermano? Níger. Déjame hacerte una pregunta, hermano. ¿Qué quiere decir la palabra Níger? Sin ofender a los nígers que están aquí. ¿Qué significa? Si sabes. Si sabes. Pero si sabes. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Níger.
¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Alguien sabe, hermano? ¿Qué significa? Negro. Negro. ¿De dónde era Simón? De Cirene. ¿Dónde estaba Cirene? En África. ¿Qué color son los africanos? Negro. La Biblia está llena de apodos, hermano. Bernabé no se llamaba Bernabé, Bernabé se llamaba José, pero le apodaron Bernabé. Pablo no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Cefas. Y Simón, hermano, le pusieron el apodo. ¿Cuál era? Níger. Ahora no, eso no lo digas de aquel lado de la frontera, hermano, te tumban los dientes. Pero es una palabra bíblica. Amén. Ahora, nota por favor, dice la Escritura, había entonces en la iglesia que está en Antioquía, que había, hermano, profetas y maestros. ¿Quiénes eran los profetas y maestros? Dice la Escritura, Bernabé, Simón. ¿Quién más? Lucio, ¿de dónde? De Cirene. Los historiadores dicen, hermano, que este Lucio era hermano de Simón, tío de Rufo, tío de Alejandro. Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. Esos eran los 5 pastors de la iglesia en Antioquía. Escucha esto, hermano, escucha esto. ¿Quién era Simón cuando lo conocimos en Mateo? ¿Quién era? ¿Quién era? Un campesino. ¿Quién es ahora? ¿No se oye? Es pastor. Tienes que decirlo en inglés, pastor. Es pastor. Cuando el amor de Cristo te constriñe, tú ya no serás la misma persona. Ya no. Ya no. Eric, ¿qué planes tenías antes de irte de pastor, de establecer? Antes de que el amor de Cristo te constriñera. Yo iba a ser un abogado. Yo iba a ser, pero te cautiva el amor de Cristo. Y nada importa más que agradar al que te amó con un amor tan precioso. Amén. El constreñido por Cristo ya ganó a sus hijos. El constreñido por Cristo ya ganó a su esposa. El constreñido por el amor de Cristo ya ganó a sus familiares. Quizá lo que a ti te hace falta, hermano, es ser constreñido por el amor de Cristo. Nota por favor, aquí en lo que acabamos de leer, Simón, al que llamaba Níger, es el segundo, es el copastor, es el asistente. Digo el asistente, discúlpame. Amén, hermano. Pero nota lo que sucede, versículo 2, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé. Bernabé es el pastor titular. Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los
despidieron. Entonces recuerda, hermano, en el primer versículo es Bernabé, es Simón, es Lucio, es Manaén y es Saulo. El Espíritu Santo dice: apártame a Bernabé y a Saulo y los voy a mandar al campo misionero. ¿Quién queda? Queda Simón, Lucio y Manaén. Entonces, hermano, eliminas al primero y ¿quién se queda de principal pastor en la iglesia más importante en todo el Nuevo Testamento? Simón. No al tipo cholo Simón, no. El que llamaba Níger. Escucha esto, hermano. El obligado. Pero ya no lo motivan las amenazas, ya no lo espantan las amenazas. Ahora lo constriñe el amor de Cristo. Amén. Vamos a Romanos, vamos rápido, hermano. Vamos a pasar por alto algunas cositas importantes aquí. Vamos a Romanos. Hoy no me amenazó el pastor con quitarme la ofrenda. Hoy se le olvidó amenazarme, entonces no le digan. Pablo escribe la carta a los romanos, hermano. Ahora, si tú lees el primer capítulo, hermano, no hay tiempo para hacerlo ahorita, pero si tú lees 4 versículos del primer capítulo, el versículo 10, 11, 12 y 13, anótalos ahí, no los leas ahorita, hermano, léelos después. Si tú lees esos 4 versículos, tú te vas a dar cuenta, escucha esto, hermano, que Pablo nunca ha estado en Roma. En todos los viajes que él ha hecho, predicando por todas partes, nunca ha predicado en Roma. Desea ir a Roma, pero Dios nunca lo ha guiado a Roma. Aunque Pablo, el apóstol Pablo, hermano, nunca ha ido a Roma, Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma. Dame hacerte una pregunta, hermano. ¿Quién comenzó la iglesia en Roma? No se oye. Sabemos que no fue Pablo. Pablo nunca ha visitado Roma. Y ya hay una iglesia allí. Pastor, ¿a poco fue el que llamaba Níger? No. Fue uno de sus hijos. Ve al capítulo 16. El último capítulo, hermano, Pablo lo ocupa principalmente, hermano, para mandar saludos a hermanos que él ha conocido en otros lugares. Por ejemplo, versículo 3, saludad a Priscila y a Aquila. Saludad, versículo 5, a la iglesia que está en su casa, a Epeneto. Saludad a María, versículo 6, saludad a Andrónico, a Junias, saludad a Amplias, saludad a Urbano, saludad a Apeles, versículo 10, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a la casa de Narciso, saludad a Trifena y a Trifosa. Esta parejita que conocí allí atrás, dice la hermana que va a ser niña. Considera a Trifosa. Dices, pastor, no me gusta Trifosa. Bueno, Trifena.
Y luego nota el versículo 13. Versículo 13 dice: saludad a Rufo. Ahora nota por favor, hermano, ¿quién es Rufo? ¿Quién es, hermano? Léelo, voz alta. ¿Quién es? ¿Quién es, hermano? Escogido en el Señor. Si yo te preguntara aquí en la iglesia Bautista Monte Sinaí, ¿quién es el escogido? Disculpa, ¿quién? ¿Alguien lo dijo? ¿Quién? Dilo, repítelo. El pastor. El pastor. La palabra escogido se refiere al pastor. Dos veces en el Evangelio de Mateo, en el mismo Evangelio, Mateo, en un capítulo y en otro capítulo, el Señor Jesucristo dijo: muchos son llamados, pocos los escogidos. En esta noche, hermano, si tú fueras sincero y yo te dijera: todos los que han sido llamados en un campamento, en una conferencia, pasen aquí a la plataforma, se llenaría esta plataforma, hermano. Algunos dirían hace 15 años, otros dirían hace 5, otros dirían hace... Y aquí estás. ¿Por qué? Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Pastor me hizo un comentario en estos días. Me voy a equivocar con el número, pero me hizo un comentario. Me dijo: en los años que llevo aquí pastoreando, hemos enviado de aquí, de nuestra iglesia, me parece que me dijo 17 o 19 pastores. Yo recuerdo predicar en campamentos, hermano, donde participaban los jóvenes de Monte Sinaí y de otras iglesias, y se rendían 50 y 60 y 70. Y decían: Dios me ha llamado. Oh, cuando Dios te llama, hermano, no cruces los brazos. Ahora tienes la tarea de mantenerte tan consagrado y tan piadoso, que aquel quien te ha llamado ahora te escoge. Te escoge para ir a Roma, a Coahuila, a Veracruz, a Sal si puedes. Amén. Y el escogido en la iglesia en Roma no es Aquila, es Rufo, el hijo del obligado. Mira, pastor, mira, hermano, varón, mientras tu cristianismo es por mera obligación, tus hijos serán igual o más apáticos que tú. Pero cuando tu cristianismo es impulsado, es motivado por el amor de Cristo, escucha, tus hijos van a abrazar ese mismo cristianismo. Si tú conoces a tu pastor,
Si tú conoces a tu pastor, no es sorprendente que sus hijos sean como son. Tú conoces a la hermana Connie. No es sorprendente que sus hijos sean como son. Pero hay un montón de pastores, hermano, que tienen iglesias de este tamaño o aún más grandes. Y sus hijos andan por la calle de la amargura. La única imagen que tú conoces de esos pastores es cuando están detrás del púlpito. Sus hijos los conocen de cerquita. Amén. Nota el resto de este versículo y terminamos. Dice el apóstol Pablo: saludad a Rufo. Estoy en el versículo 13. Saludad a Rufo. ¿Quién es Rufo? Escogido en el Señor. Y luego nota cómo termina el versículo 13. Dice: y a su madre. Y esta es la primera mención de la hermanita Simona. Sí. Él se llamaba Simón y ella Simona. Dice tu pastor, mira, está en el griego. No es cierto, hermano. Yo le puse Simón. Escucha, hermano, este tremendo halago que Pablo le da a la esposa del que llamaba Níger. Saludad a su madre. ¿Y qué, hermano? Y mía. El respeto que Pablo le tiene, hermano, a la esposa de Simón. La admiración por esta mujer. Recuerda, hermano, cuando todavía no era Pablo, cuando era Saulo y un asistente en la iglesia en Antioquía, él desde allá, desde Hechos 11, 12, 13, él conoció a Simón, él conoció a Rufo, él conoció a la esposa de Simón, desde allá, Hechos 11. Ahora llegamos a Romanos 16 y hay un historial, hermano, de más de 27 años. Y hacen que el gran apóstol Pablo dé el halago más alto que se le da a cualquier mujer en toda la época de la iglesia. El gran apóstol Pablo dice: mis respetos, mi admiración. Esa mujer piadosa es como si fuera mi madre. Todo comenzó a la fuerza. Y está bien, si tú llegaste aquí a la iglesia forzado por tus circunstancias, forzado por las amenazas de que tu esposa te iba a dejar, tu esposo te iba a dejar, forzado por tus padres. Si no quieres nada con Dios, empacas tus cosas y a la calle. No, pues así por la buena sí voy. Está bien que así haya iniciado tu vida en Cristo. El problema es que así continúe años después. Si quieres luchar por tu familia,
La primer lucha que necesitas ganar es esa apatía, esa indiferencia, esa inconstancia. Y establece la columna de una motivación que nunca cambia. El amor de Cristo me constriñe. Amén. Mientras pasa el pastor Josué, ¿por qué no de una vez vienes aquí al altar a hacer tus compromisos con Dios de acuerdo a lo que el Señor te ha hablado? Amén. No la pienses. Ahora, si tú estás aquí y no estás seguro que el cielo sería tu hogar, no te vayas de este lugar. Es una bendición que nos hayas venido a visitar, pero no te vayas como llegaste. Antes de que te vayas, asegúrate que Cristo es tu Salvador. Asegúrate que tienes vida eterna. Asegúrate que hay una mansión preparada para ti. Pastor. Si usted está aquí con nosotros y, como ya lo mencionó el pastor, usted no está seguro, segura de ir al cielo cuando usted muera, hoy usted puede conocer a esa persona tan maravillosa que es nuestro Señor Jesucristo. No se vaya de este lugar sin conocerle. No es casualidad que esté aquí, el Señor le está buscando. Escuche y atiende a su voz. ¿Alguien le puede explicar cómo usted puede ir al cielo? Si usted no está seguro, segura de ir al cielo, ¿por qué no levanta su mano? Queremos orar por usted. Queremos explicarle cómo usted puede ir al cielo cuando usted muera. ¿Habrá alguien aquí entre nosotros que no sepa cómo va a ir al cielo, cómo ir al cielo el día que muera? Levante su mano, queremos orar por usted. Hermanos de la iglesia y varios hermanos ya aquí en el altar. ¿Qué tipo de cristianismo está viviendo usted? ¿Obligado? ¿O realmente usted está enamorado de Jesús? Eso va a ser su motor para que usted termine su carrera con gozo. Pablo amaba al Señor con todo su corazón. Simón llegó a amar al Señor con todo su corazón y por eso pudo terminar su carrera con gozo. Mi Dios, le damos gracias porque es bueno con nosotros. Gracias porque nos ha dado la oportunidad de poder haber estado en este último día de conferencia. Sin duda, usted ha hablado a nuestros corazones. Ayúdenos, Señor, a que ese amor de Cristo nos constriña, nos una, nos acerque más a usted. Que si hemos de estar aquí en la iglesia, si hemos de servirle, si hemos de predicar su evangelio, sea porque ese amor nos constriñe, nos quebranta, nos une más a usted. Que entendamos, Señor, el perdón tan maravilloso que usted nos ha dado. Gracias, Señor, por lo que hemos escuchado en Cristo Jesús. Amén.